Por séptimo año consecutivo, mi cumpleaños pasó en silencio. Desperté sin mensajes, sin llamadas y sin recordatorios de que existía para mi familia. El calendario de mi teléfono me recordaba qué día era, pero hace tiempo que dejé de esperar algo. El café me sabía amargo esa mañana, no porque estuviera quemado, sino porque el vacío se había vuelto rutina. Me dije a mí misma que ya no me importaba, que estaba acostumbrada, pero en el fondo sentía ese viejo dolor instalarse nuevamente. Mi nombre es Lucía Ramírez. Tengo 32 años y vivo en un pequeño apartamento en Valencia. No siempre fue así. Crecí en una casa grande en las afueras, con mis padres y mi hermana menor, Sofía. Desde niña, Sofía siempre fue la favorita, la más guapa, la más sociable, la que sacaba mejores notas sin apenas esfuerzo. Yo era la callada, la que pasaba desapercibida, la que se esforzaba el doble para conseguir la mitad de reconocimiento. No es que mis padres fueran malos conmigo, simplemente parecían olvidarse de que existía cuando Sofía entraba en escena. Aquella tarde, mientras revisaba Instagram por costumbre, me quedé paralizada. Sofía había publicado una historia. Su amplia sonrisa enmarcada por la luz del sol, una copa de cava y el mar Mediterráneo detrás de ella. El texto decía: «Gracias por el yate, papá y mamá». El barco relucía con ese tipo de lujo que gritaba dinero. Dinero que mis padres siempre decían que no tenían. ¿Para qué necesitas un máster en Madrid, Lucía, si aquí en la universidad local está muy bien?, me habían dicho cuando pedí ayuda para mis estudios. Me quedé mirando la imagen varios minutos antes de bloquear el teléfono y dejarlo a un lado. Sentí un nudo en el pecho mientras una extraña calma me invadía, esa que viene justo antes de hacer algo irreversible. Durante la cena, apenas podía tragar. Mi compañera de piso, Marta, me preguntó qué me pasaba, pero solo pude murmurar algo sobre el trabajo. No quería hablar de ello, no quería que me tuviera lástima. Después de todo, ¿quién no recibe ni una felicitación de cumpleaños de su propia familia? Suena patético incluso pensarlo. Esa noche, eliminé sus números uno a uno. Mis padres, mi hermana, incluso el chat grupal familiar que llevaba tiempo en silencio. Luego los bloqueé a todos. No era rabia, era agotamiento. Años de ser olvidada, eclipsada y descartada se habían acumulado silenciosamente dentro de mí hasta que solo quedaba determinación. Cuando me fui a la cama, mi teléfono pesaba menos, mis contactos eran menos, y por primera vez en años dormí sin esperar un mensaje. El frío de febrero en Valencia no era tan intenso como el vacío que sentía. La ciudad bullía con la proximidad de las fallas, pero yo caminaba por las calles como una extraña, ajena a la alegría que me rodeaba. El olor a buñuelos de viento y chocolate caliente inundaba las calles, pero solo me recordaba las meriendas familiares que ya no existían para mí. En el trabajo nadie sabía que era mi cumpleaños. Era nueva en aquella empresa de diseño gráfico, apenas llevaba 3 meses. Mis compañeros eran amables, pero no lo suficientemente cercanos como para conocer esos detalles. Me centré en los proyectos pendientes, agradeciendo tener algo que me distrajera. Por la tarde, recibí un email de mi tía Carmen, la hermana de mi madre. «Feliz cumpleaños, sobrina. Espero que estés bien». Fue el único reconocimiento del día. Mi tía siempre había sido la diferente en la familia, soltera, independiente, viajera. Nunca encajó en los estándares de mis abuelos. Quizás por eso siempre se había fijado más en mí. Respondí con un escueto «Gracias», incapaz de expresar lo mucho que significaba ese pequeño gesto. Al salir del trabajo, pasé por la Plaza de la Reina. Las luces empezaban a encenderse y las terrazas se llenaban de gente. Me detuve frente a una pastelería y, en un impulso, entré y me compré una porción de tarta de chocolate. Si nadie iba a celebrarme, lo haría yo misma. De vuelta en casa, mientras abría una botella de vino barato, mi teléfono vibró. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco pensando que quizás,
Solo quizás alguien de mi familia habría recordado el día, pero era solo una notificación de descuentos de una tienda online. La decepción me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me serví una copa de vino y encendí el televisor, más por tener ruido de fondo que por interés. En la pantalla apareció un programa familiar, de esos donde todos se quieren y se apoyan mutuamente. Cambié rápidamente de canal. No necesitaba ese recordatorio. Pasé el resto de la noche revisando viejas fotografías familiares en mi ordenador. ¿Éramos tan diferentes de las familias que aparecían en la televisión? En nuestra casa no había abrazos espontáneos ni palabras de afecto. Todo giraba en torno a las apariencias. ¿Al qué dirán? Sofía había aprendido a jugar ese juego a la perfección. Yo nunca pude, o nunca quise. Cuando el reloj marcó la medianoche, mi cumpleaños oficialmente había terminado. Levanté mi copa hacia la nada y brindé por mí misma. Por sobrevivir un año más. Por seguir adelante a pesar de todo. Y sobre todo, por finalmente tener el valor de cortar con aquello que me hacía daño, aunque fuera mi propia sangre. Con ese pensamiento, cerré mi portátil, apagué las luces y me fui a dormir. Mi cumpleaños número 32 había terminado igual que los anteriores, en silencio. Pero esta vez, el silencio era mi elección. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. Los 2 días siguientes fueron los más tranquilos que había tenido en años. Mi apartamento se sentía diferente, más silencioso, pero también más libre. Trabajé desde casa, respondí correos, cociné comidas sencillas e incluso salí a pasear por el puerto. El aire olía a sal y combustible, pero me recordaba que la vida seguía, recordaran o no mi existencia. Me sorprendí sonriendo a desconocidos, algo que no hacía en meses. Era extraño cómo la paz podía disfrazarse de soledad. Me di cuenta de cuánto de mi vida había girado en torno a la espera. Aprobación, afecto o reconocimiento de personas que nunca tuvieron la intención de dármelo. Ahora, sin esa constante espera, finalmente tenía espacio para respirar. Mi teléfono permanecía en silencio y no me importaba. Cada hora que pasaba sin que sus nombres aparecieran en mi pantalla se sentía como una pequeña victoria. La mañana del viernes amaneció lluviosa. Desde la ventana de mi cocina veía las gotas resbalar por el cristal mientras preparaba un café con leche. El barrio de Ruzafa se veía diferente bajo la lluvia, más íntimo, como si la ciudad entera se hubiera recogido sobre sí misma. Marta había salido temprano para visitar a sus padres en Alicante y no volvería hasta el domingo. La casa estaba en completo silencio. Me senté con mi portátil en el sofá, envuelta en una manta que me había regalado mi abuela antes de morir. Era lo único que conservaba de mi familia. Un trozo de lana tejida con cariño real, no con las obligaciones y apariencias que habían dominado mi relación con mis padres y Sofía. Abrí mi correo y encontré varios trabajos pendientes. Como diseñadora freelance, además de mi empleo fijo, siempre tenía encargos que me permitían ahorrar un poco extra. Me sumergí en el trabajo, agradeciendo la distracción. Crear logos, editar fotografías, maquetar documentos. Cada tarea me alejaba un poco más de los pensamientos sobre mi familia. A mediodía, mi estómago gruñó recordándome que no había desayunado nada sólido. En la nevera quedaba poco. Medio pimiento, queso, algunos huevos, suficiente para una tortilla española improvisada. Mientras cocinaba, puse música de Alejandro Sanz, canciones viejas que me recordaban a mi adolescencia, cuando soñaba con mudarme a Madrid para estudiar en una escuela de diseño prestigiosa. Sueños que quedaron en el camino, sustituidos por opciones más sensatas, según mis padres. La tortilla me salió mejor de lo esperado. La comí despacio, saboreando cada bocado, permitiéndome el lujo de estar presente en el momento. Antes, cada comida era una oportunidad para revisar el teléfono, para ver si alguien de mi familia me había escrito, para torturarme con su silencio. Ahora,
Cada bocado era simplemente comida, no una espera frustrada. Por la tarde, la lluvia amainó. Decidí salir a caminar. Las calles de Valencia brillaban mojadas bajo un tímido sol que empezaba a asomarse. Pasé por delante de una librería y entré, atraída por la calidez de su interior. Recorrí los pasillos sin prisa, disfrutando del olor a papel y del silencio reverencial que siempre reina en estos lugares. Encontré un libro de fotografías de Robert Capa. Lo hojeé con cuidado, admirando cada imagen, cada historia capturada en blanco y negro. Siempre me había gustado la fotografía, aunque nunca tuve el valor de dedicarme a ella profesionalmente. Otro sueño archivado. ¿Te gusta la fotografía?, me preguntó una voz a mi espalda. Me giré y vi a un hombre de unos 40 años con gafas y barba entrecana, que me sonreía amablemente. Sí, respondí, sorprendida por el interés de un desconocido. Ese libro es excelente. Tengo una copia en casa, dijo, y señaló hacia la sección de arte. Si te gusta Capa, quizás también disfrutes de este. Me tendió un libro de fotografías urbanas de un autor valenciano que no conocía. Lo acepté con cierta desconfianza. No estaba acostumbrada a conversaciones casuales con desconocidos. Gracias, murmuré, y fingí interés en el libro para evitar más conversación. El hombre captó la indirecta y se alejó con una sonrisa educada. Me quedé mirando las páginas sin verlas realmente, pensando en lo rápido que había levantado mis defensas. ¿Cuándo me había vuelto tan desconfiada? ¿Era por mi familia o simplemente parte de crecer? Acabé comprando ambos libros. El dependiente, un chico joven con piercings y tatuajes, me recomendó una exposición de fotografía que inauguraban la semana siguiente en el centro del Carmen. Anoté mentalmente la fecha. Hacía tiempo que no iba a exposiciones, otra de mis pasiones abandonadas. Al salir, el atardecer teñía el cielo de naranja y rosa. Decidí dar un rodeo y pasar por la ciudad de las artes y las ciencias. A esa hora, con las luces empezando a encenderse y reflejándose en las aguas que rodean los edificios, el lugar parecía sacado de un sueño futurista. Me senté en un banco y saqué el móvil para tomar algunas fotografías. Instintivamente abrí Instagram para subirlas, pero me detuve. Sofía vería las fotos. Mis padres también. O quizás no. Quizás ni siquiera se darían cuenta de que había publicado algo nuevo. De repente, me pareció absurdo preocuparme por ello. Guardé el teléfono sin publicar nada. Algunas cosas son más bonitas cuando son solo para uno mismo. Esa noche, al volver a casa, me di un baño largo con sales y velas aromáticas. Otro pequeño lujo que antes me habría parecido innecesario. Luego, me preparé una cena ligera y me senté a ver una película que llevaba tiempo queriendo ver. No era gran cosa, pero era mío. Pensé en todos los cumpleaños anteriores a este. Las excusas, las llamadas olvidadas, la forma en que los regalos para Sofía siempre parecían llegar primero. Me prometí que, a partir de ahora, dejaría de intentar ganarme lo que debería haber sido dado libremente. Al meterme en la cama, revisé mi teléfono por última vez. Ninguna notificación de mi familia, como era de esperar. Pero por primera vez, no sentí ese vacío en el estómago. En su lugar, había una extraña ligereza, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. El sábado amaneció despejado. Desayuné tranquilamente mientras escuchaba un podcast sobre diseño. Luego dediqué la mañana a limpiar el apartamento y a reorganizar mi espacio de trabajo. Tiré viejos bocetos, archivé proyectos terminados, creé carpetas para nuevas ideas. Era como si estuviera limpiando también mi vida, haciendo espacio para lo nuevo. Por la tarde, recibí una llamada de mi amiga Elena. No nos veíamos desde antes de Navidad, cuando ella se fue a Sevilla por trabajo. Me propuso quedar para tomar algo esa noche. Acepté sin pensarlo demasiado. Nos encontramos en un pequeño bar del barrio del Carmen. Elena estaba radiante, con su nuevo corte de pelo y 1000 historias sobre Sevilla.
Me contó sobre su trabajo, sus nuevos amigos, un chico que había conocido. Yo la escuchaba, feliz de verla tan entusiasmada. ¿Y tú qué? ¿Cómo va todo? Me preguntó finalmente. Por un momento, dudé. Debía contarle sobre mi cumpleaños olvidado, sobre haber bloqueado a mi familia, sobre esta nueva paz que estaba descubriendo. Opté por una verdad a medias. Todo bien. El trabajo va bien. Y estoy disfrutando de tiempo para mí misma. Elena me miró con esa intuición que siempre había tenido para ver a través de mis medias verdades. ¿Has hablado con tus padres últimamente? Negué con la cabeza, bebiendo un sorbo de vino para ganar tiempo. Sabes cómo son. Siempre ocupados con sus cosas. Y con Sofía. Elena asintió. Conocía bien mi situación familiar. A veces la distancia es lo mejor, dijo finalmente. Si no te valoran, no merecen tu tiempo. Sus palabras me reconfortaron. No estaba loca ni era egoísta por haber tomado distancia. Era autopreservación. Volvimos tarde a casa, después de varias copas de vino y muchas risas. Al entrar en mi apartamento vacío, no sentí la soledad que solía acompañarme. En cambio, sentí gratitud por tener al menos una amiga que me veía. Realmente me veía. La mañana del domingo me desperté con un ligero dolor de cabeza, recordatorio de las copas de vino con Elena. Me preparé un café bien cargado y me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Los domingos en Valencia tienen un ritmo diferente, más pausado, más familiar. Familias que pasean hacia la misa de las 11, ancianos que compran churros para el desayuno, jóvenes que vuelven a casa después de una noche de fiesta. Todos con algún lugar al que ir, alguien con quien estar. Estaba respondiendo algunos correos de trabajo cuando escuché unos golpes en la puerta. Eran suaves, casi tímidos. Por un momento pensé que sería Marta, que quizás había olvidado las llaves. Pero cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detiene. Mi madre estaba allí, pálida, temblorosa, aferrándose a su bolso como si pudiera mantenerla en pie. Sus ojos parecían cansados, casi vacíos, y su voz se quebró cuando dijo: «Hija, necesitamos tu ayuda». Por un segundo, no pude moverme. Mi mente recorrió todas las posibilidades. ¿Era una trampa? ¿Culpa? ¿Manipulación? ¿O realmente pasaba algo grave? La mujer frente a mí no se parecía a la madre que recordaba, aquella que siempre sonreía ante los éxitos de Sofía y suspiraba ante mis decisiones. Esta parecía más pequeña, más vieja, asustada. Me aparté a regañadientes, dejándola entrar, aunque cada instinto me gritaba que no lo hiciera. El silencio entre nosotras era pesado. Se sentó en el sofá, mirando sus manos temblorosas. Yo permanecí cerca de la puerta, con los brazos cruzados, tratando de mantener intacta la distancia, tanto física como emocional. Las palabras que pronunció a continuación lo cambiarían todo, aunque en ese momento no podía imaginar cuán profundamente. «Tu padre está en el hospital», dijo finalmente sin mirarme a los ojos. «Tuvo un infarto anoche». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Por un instante olvidé todo el rencor, todo el dolor acumulado. Mi padre, Antonio Ramírez, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había llevado a ver las fallas cada marzo, estaba en el hospital. A pesar de todo, seguía siendo mi padre. «¿Cómo está?», pregunté, con una voz que apenas reconocí como mía. «Estable, pero grave. Los médicos dicen que necesitará una operación». Me acerqué y me senté en el sillón frente a ella, manteniendo aún la distancia. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. «¿Por qué has venido a buscarme ahora, después de tanto tiempo?», pregunté, intentando que mi voz no traicionara la tormenta de emociones que sentía. «¿Por qué no está Sofía contigo?». Mi madre bajó la mirada. Por primera vez en mi vida, la vi avergonzada. «Sofía se ha ido. No sabemos dónde está».
A medida que mi madre hablaba, la imagen de la vida perfecta de mi hermana comenzó a resquebrajarse. El yate no era solo un regalo, era deuda. Mis padres habían pedido préstamos enormes a nombre de mi padre, usando como garantía parte del pequeño negocio familiar, una tienda de muebles que llevaba 3 generaciones en la familia. Sofía les había convencido de que era una oportunidad de inversión, prometiendo rápidos beneficios a través de algún círculo social exclusivo. En lugar de eso, todo se había desmoronado en cuestión de semanas. Ahora se enfrentaban a demandas, embargos y la pérdida de todo lo que habían construido. Mi padre había enfermado por el estrés, y Sofía había desaparecido, inalcanzable incluso para ellos. La voz de mi madre temblaba mientras explicaba que la única persona a la que podía acudir era yo, la hija a la que habían ignorado, desestimado y borrado silenciosamente de sus vidas. Escucharlo todo resultaba surrealista. No había satisfacción ni reivindicación, solo una tristeza fría. Años de negligencia no podían borrarse por desesperación. Sin embargo, bajo el resentimiento, todavía estaba ese instinto de proteger, el mismo que me había hecho seguir perdonándolos cada año. Miré a mi madre y por primera vez no vi poder o crueldad, sino miedo. El banco va a embargar la casa, continuó mi madre secándose una lágrima. Tu padre no lo sabe todavía. Los médicos dicen que hay que evitarle disgustos. Pero no tenemos a dónde ir, Lucía. Todos nuestros amigos nos han dado la espalda después de lo que pasó con el yate. Fue un escándalo en todo el barrio. Pensé en nuestra casa familiar en el Vedat de Torrent, la casa donde había crecido. La casa con el limonero en el jardín, donde pasaba las tardes de verano leyendo a la sombra. La casa que nunca había sido realmente un hogar para mí, pero que contenía todos mis recuerdos de infancia. ¿Y la tienda?, pregunté, temiendo la respuesta. Cerrada. Tu tío Miguel intentó hacerse cargo, pero ya era demasiado tarde. Las deudas eran enormes y los proveedores dejaron de fiarnos. Tuvimos que despedir a todos los empleados, incluso a Paco, que llevaba con nosotros desde que tu abuelo abrió la tienda. Paco, el encargado, que siempre me guardaba caramelos cuando iba a la tienda después del colegio, que me dejaba jugar con los catálogos de muebles y me enseñó a dibujar mi primera silla. Otro daño colateral de la irresponsabilidad de mi familia. Mi madre sacó del bolso un sobre arrugado y lo puso sobre la mesa. Son las cartas del banco. No entiendo la mitad de lo que dicen, pero sé que no es bueno. Tomé el sobre con reticencia. Al abrirlo, confirmé mis peores temores. No solo estaban perdiendo la casa y la tienda, sino que la deuda era tan grande que seguirían debiendo dinero incluso después de perderlo todo. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. ¿Y qué esperas que haga yo?, pregunté, dejando las cartas sobre la mesa. No tengo dinero para pagar vuestras deudas. Lo sé, hija, respondió mi madre con una humildad que nunca le había visto. No te pido dinero, solo no sabía a quién más acudir. Quizás tú entiendas mejor estos papeles. Siempre has sido más lista para estas cosas. O quizás conozcas a alguien que pueda ayudarnos. Un abogado. O algo así. Me levanté y caminé hasta la ventana. La mañana de domingo continuaba fuera, ajena a mi mundo que se desmoronaba por segunda vez. Primero había perdido a mi familia por su indiferencia, y ahora la recuperaba por su desesperación. ¿Y qué pasa con mis cumpleaños?, pregunté de repente, girándome para mirarla. 7 años, mamá. 7 años sin una llamada, sin un mensaje. ¿Te das cuenta de lo que se siente? Mi madre pareció encogerse aún más en el sofá. Tu padre siempre decía que eras independiente, que no necesitabas que estuviéramos pendientes de ti, que eras fuerte, no como Sofía, que siempre fue más frágil. ¿Frágil? Casi me reí. Sofía es muchas cosas, pero frágil no es una de ellas. Os manipuló a todos durante años. Y vosotros se lo permitisteis porque era más fácil que enfrentarse a la verdad.
Tienes razón, admitió mi madre, sorprendiéndome. Siempre fuiste tú la fuerte, la que no nos necesitaba. Y confundimos eso con que no nos quería cerca. Sofía siempre exigía atención, y era más fácil dársela que enfrentarse a sus rabietas. Nos equivocamos, Lucía. Nos equivocamos mucho contigo. Esa admisión, tan simple y tan tardía, me dejó sin palabras. Toda mi vida había esperado escuchar algo así, un reconocimiento de que no era invisible, de que mi dolor importaba, y ahora llegaba en el peor momento posible, cuando no podía confiar en sus motivos. ¿Dónde vais a vivir cuando perdáis la casa?, pregunté, evitando responder directamente a su confesión. No lo sé. Quizás alquilemos algo pequeño si encontramos trabajo. ¿Trabajo? Pero papá tiene 62 años, y tú no has trabajado nunca. Mi madre asintió, con la realidad de su situación reflejada en su rostro cansado. Tu padre podría recuperarse y ayudar en algún negocio. Yo podría cuidar niños o limpiar casas. No tenemos muchas opciones, Lucía. La imagen de mi madre, Mercedes Llorente, la misma que siempre presumía de sus joyas y sus viajes a Madrid para comprar ropa, limpiando casas ajenas, me resultaba imposible de imaginar. Y mi padre, con su orgullo y su dignidad, trabajando para otro después de ser su propio jefe toda la vida, era una realidad cruel para ellos, pero no podía evitar pensar que se lo habían buscado. Sin embargo, al ver a mi madre allí sentada, derrotada y asustada, sentí que algo se ablandaba dentro de mí. No era perdón, no todavía, pero quizás era el primer paso hacia algo nuevo. Iré a ver a papá al hospital, dije finalmente, y miraré estos papeles para entender mejor la situación. No prometo nada más, ¿de acuerdo? Mi madre asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, hija. Es más de lo que merecemos. Y en ese momento, ambas supimos que era verdad. El Hospital La Fe se alzaba imponente bajo el cielo valenciano. Entré con pasos inseguros, siguiendo a mi madre por los pasillos blancos que olían a desinfectante y a miedo. No había pisado un hospital desde que mi abuela murió hace 5 años. En aquella ocasión, llegué tarde para despedirme. El recuerdo me pesaba mientras subíamos en el ascensor hasta la 4ª planta. Cardiología. Mi padre ocupaba una habitación compartida con otro paciente, un anciano que dormía con la boca abierta mientras una telenovela sonaba a bajo volumen en la televisión. Una cortina a medio correr separaba las dos camas, ofreciendo una ilusión de privacidad. Al verlo, mi corazón dio un vuelco. Antonio Ramírez, el hombre que siempre había parecido invencible, yacía conectado a máquinas que pitaban con monótona regularidad. Su rostro, normalmente bronceado y vital, lucía pálido y hundido. Sus manos, aquellas manos fuertes que arreglaban cualquier cosa en casa, descansaban inertes sobre la sábana blanca. «Está sedado», explicó mi madre en voz baja. «Los médicos dicen que es mejor que descanse antes de la operación». Me acerqué con cautela. La habitación estaba desprovista de flores o tarjetas. Solo un vaso de agua y unas gafas sobre la mesilla delataban la presencia de alguien que se preocupaba por él. ¿Tan solos estaban realmente? ¿Cuándo es la operación?, pregunté, observando los números que parpadeaban en los monitores sin entender realmente qué significaban. Mañana por la mañana. Es una angioplastia. El doctor Ferrer dice que es un procedimiento relativamente rutinario, pero a su edad y con su estado, su voz se apagó. No necesitaba terminar la frase para que yo entendiera lo que quería decir. Mi padre tenía problemas de presión arterial desde hacía años, pero siempre se había negado a tomar la medicación regularmente. «Esas pastillas me dan dolor de estómago», decía, como si el malestar temporal fuera peor que las consecuencias a largo plazo. Terquedad típica de los Ramírez. Me senté en la silla junto a la cama. No sabía qué hacer. ¿Debía tomar su mano? ¿Hablarle? ¿Fingir que los últimos 7 años no habían ocurrido? Opté por el silencio, observando el subir y bajar de su pecho con cada respiración.
Mi madre se excusó para ir a hablar con una enfermera, dejándonos solos. Tan pronto como salió, sentí que podía respirar un poco mejor. Su presencia me tensaba. Me recordaba constantemente todas las preguntas sin respuesta, todos los reproches silenciosos. «Hola, papá», dije finalmente, con voz apenas audible. «Soy Lucía». No hubo respuesta, como era de esperar. Solo el pitido constante de las máquinas y la respiración profunda de mi padre. Sin embargo, había algo reconfortante en poder hablarle sin que me interrumpiera, sin que me juzgara. «No sé si puedes oírme». Dicen que las personas sedadas a veces escuchan lo que ocurre a su alrededor. No sé si es cierto. Pero si puedes oírme, quiero que sepas que estoy aquí. A pesar de todo. Me detuve, buscando las palabras. ¿Qué se le dice a un padre con el que apenas has hablado en años? ¿A un padre que parecía haberse olvidado de que existías? No voy a fingir que no estoy dolida. Lo estoy. 7 años, papá. 7 años en los que no recibí ni una llamada por mi cumpleaños, ni una pregunta sobre cómo me iba. Mientras tanto, Sofía lo tenía todo. No solo vuestro amor, sino también vuestro dinero, vuestra atención, vuestro tiempo. Y ahora mira dónde estamos. Una enfermera pasó por el pasillo, sus zapatos chirriando contra el suelo pulido. En la cama de al lado, el anciano roncaba suavemente. Afuera, Valencia continuaba su ritmo, ajena al pequeño drama que se desarrollaba en esta habitación de hospital. «Pero no he venido a echarte nada en cara», continué tras un momento. «He venido porque, a pesar de todo, sigues siendo mi padre, y porque creo que mereces saber que no estás solo en esto». Miré su rostro, buscando algún signo de que me escuchaba, pero permanecía imperturbable. Me pregunté si, incluso inconsciente, seguiría favoreciendo a Sofía, si en sus sueños sería ella quien estaba a su lado, y no yo. La puerta se abrió y mi madre regresó, seguida por un médico de aspecto cansado pero amable. El doctor Ferrer, según indicaba su placa, nos saludó con un asentimiento profesional. «¿Es usted familiar?», me preguntó. «Su hija», respondí, y la palabra sonó extraña en mis labios, como si no estuviera acostumbrada a reclamar ese parentesco. «Bien. Como le estaba explicando a su madre, la operación está programada para mañana a las 9. Es un procedimiento que hacemos con frecuencia, pero no está exento de riesgos. Necesitaremos que firme algunos documentos de consentimiento». Mi madre me miró, sus ojos suplicantes. «¿Podrías revisarlos tú, Lucía? Sabes que yo nunca entiendo estas cosas legales». Asentí, más por el médico que por ella. El doctor Ferrer nos entregó una carpeta con formularios y nos explicó brevemente cada uno. Escuché atentamente, haciendo preguntas precisas que parecieron impresionarle. Al terminar, firmé donde me indicó, sintiendo el peso de ser, quizás por primera vez, la adulta responsable en la familia. Cuando el médico se marchó, mi madre se dejó caer en una silla, agotada. «Gracias, hija. No sé qué haría sin ti». «No agradezcas tan pronto», respondí sin poder contener cierta amargura. «Firmar unos papeles no significa que haya olvidado todo». Lo sé», asintió frotándose los ojos enrojecidos. «Solo digo que es un alivio tenerte aquí. Estos días han sido una pesadilla». Por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. Pero luego recordé todas las Navidades en las que me senté sola porque ellos preferían pasar las fiestas con la familia de algún novio rico de Sofía. Recordé las llamadas que nunca devolvieron, los logros profesionales que nunca celebraron. «¿Has podido contactar con Sofía?», pregunté, cambiando de tema. Mi madre negó con la cabeza. «Su teléfono está apagado. Le he dejado mensajes en todas partes. Incluso fui a su apartamento en Ruzafa, pero la portera dice que no la ve desde hace días. Se llevó una maleta grande, al parecer». Típico de Sofía, pensé.
Cuando las cosas se ponían difíciles, desaparecía. Lo había hecho desde pequeña. Recuerdo una vez, tendría unos 12 años, que rompió un jarrón antiguo jugando dentro de casa. En lugar de confesar, se escapó a casa de una amiga y no volvió hasta la noche. Para entonces, yo había asumido la culpa y recibido el castigo. Fue la primera de muchas veces en las que pagaría por sus errores. ¿Y sus amigos? ¿Ese círculo social tan exclusivo del que tanto presumía? Nadie sabe nada. O nadie quiere decirme nada. Desde que se supo lo del yate, muchas puertas se han cerrado para nosotros. Me quedé en 1920, silencio, procesando la ironía de todo aquello. La familia perfecta, envidiada por todo el barrio, ahora era el centro de los chismes y el desprecio silencioso. Las mismas personas que habían aplaudido sus éxitos ahora celebraban su caída. El mundo puede ser muy cruel con quienes pierden su estatus. Voy a quedarme hasta que acabe la operación. Decidí finalmente. Luego veremos. No puedo prometer más que eso. Mi madre asintió, agradecida por ese pequeño compromiso. Sabía que no estaba en posición de exigir nada más. Pasamos el resto de la tarde en un silencio incómodo, interrumpido solo por las visitas ocasionales de las enfermeras y los pitidos constantes de las máquinas. A las 8, una enfermera nos informó que el horario de visitas había terminado. Solo uno de nosotros podía quedarse durante la noche. «Quédate tú», le dije a mi madre. «Yo vendré temprano mañana, antes de la operación». Pareció aliviada. Supongo que, a pesar de todo, seguía siendo su marido de 40 años. El vínculo entre ellos, aunque dañado por sus decisiones recientes, era más profundo que cualquier crisis financiera. Al salir del hospital, el aire fresco de la noche valenciana me golpeó con fuerza. Respiré hondo, intentando procesar todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas. Mi vida, que finalmente parecía encaminada hacia la paz, había vuelto a verse sacudida por el torbellino familiar que tanto me había costado dejar atrás. Esa noche apenas dormí. Las palabras del médico, la imagen de mi padre conectado a máquinas, la mirada desesperada de mi madre, todo daba vueltas en mi cabeza sin descanso. Me levanté varias veces a beber agua, a mirar por la ventana, a revisar compulsivamente el teléfono como si esperara un mensaje que sabía que no llegaría. Marta regresó pasada la medianoche. La oí entrar sigilosamente, tratando de no hacer ruido. No salí a saludarla. No tenía energía para explicaciones, para contar una historia que ni yo misma terminaba de procesar. Ya habría tiempo mañana, si es que encontraba las palabras adecuadas. A las 6 de la mañana me rendí. El sueño no vendría, así que me di una ducha rápida, me vestí con lo primero que encontré y me dirigí a la cocina. El café de la mañana, ese pequeño ritual diario, adquirió un sabor diferente. Más amargo, quizá, o simplemente más real. Mientras esperaba que amaneciera del todo, repasé mentalmente lo que sabía de la situación. Mis padres estaban prácticamente en la ruina. El negocio familiar, la tienda de muebles Ramírez e Hijos, que mi abuelo había fundado en 1962, estaba cerrado. La casa donde crecí, ese chalet con jardín en el Vedat, que tanto enorgullecía a mi padre, pronto sería embargada. Todo por un yate. Un maldito yate que mi hermana había convertido en el símbolo de su estatus, en la prueba material de su posición como la hija favorita. Y ahora, irónicamente, yo era su única esperanza. La hija olvidada, la que siempre estuvo en segundo plano, la que aprendió a valerse por sí misma porque no le quedaba otra opción. La vida tiene un sentido del humor retorcido. A las 7:30 salí de casa. El metro todavía no estaba abarrotado. Me senté junto a la ventana, observando cómo Valencia despertaba lentamente. Faltaban solo unas semanas para las fallas, y ya se notaba cierta agitación en el ambiente, una energía especial que siempre precedía a las fiestas. En otras circunstancias, estaría pensando en qué plan hacer con Elena o con mis compañeros de trabajo. Ahora,
Todo eso parecía trivial, lejano. Llegué al hospital 20 minutos antes de la operación. Mi madre estaba en la sala de espera, con aspecto de no haber dormido en días. Me senté a su lado sin decir nada. No había necesidad de palabras. «Ha pasado buena noche», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Los médicos dicen que sus constantes están estables». Asentí, agradeciendo la información concreta, sin dramas ni lamentos. «Ya se lo han llevado a quirófano. El doctor Ferrer dijo que la operación durará unas 2 horas si todo va bien». 2 horas. 120 minutos que decidirían si mi padre viviría para afrontar la ruina que él mismo había contribuido a crear, o si la muerte lo liberaría de esa responsabilidad. No sabía qué opción era más piadosa. «He traído algo de comer», dije sacando de mi bolso un paquete con 2 croissants de la panadería cerca de mi casa. «Deberías comer algo». Mi madre miró el croissant como si fuera un objeto extraño, pero lo aceptó. Comimos en silencio, acompañados solo por el sonido de pasos apresurados en el pasillo y el ocasional timbre del teléfono en el mostrador de enfermería. «¿Dónde vais a vivir?», pregunté finalmente, cuando ya no pude soportar más el silencio. Mi madre dejó escapar un suspiro cansado. «No lo sé, hija. Hemos pensado en alquilar algo pequeño en Alfafar o en Benetúser, donde los precios son más bajos. Pero con tu padre así y sin ingresos...» Su voz se apagó, incapaz de completar la frase que ambas sabíamos cómo terminaba. Sin ingresos, sin ahorros y con una montaña de deudas, sus opciones eran prácticamente inexistentes. «Tengo algo de dinero ahorrado», admití, sorprendiéndome a mí misma. «No es mucho, pero podría ayudaros con el primer mes de alquiler y la fianza». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «Oh, Lucía, no podemos aceptar». «No es un regalo», la interrumpí, con más dureza de la que pretendía. «Es un préstamo. Me lo devolveréis cuando podáis». Asintió, comprendiendo que incluso en esta situación yo necesitaba mantener cierta distancia, cierta formalidad. No podía permitir que confundieran mi ayuda con un perdón incondicional. Las 2 horas que duró la operación se estiraron como chicle. Intenté trabajar en mi portátil, respondiendo correos y avanzando en un diseño pendiente, pero no lograba concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a las cartas del banco que había revisado, a las cifras que no cuadraban, a la magnitud del desastre económico que enfrentaba mi familia. Finalmente, el doctor Ferrer apareció en la sala de espera. Su expresión seria pero no grave nos dio un atisbo de esperanza antes incluso de que hablara. «La operación ha ido bien», anunció, y sentí que mi cuerpo se relajaba por primera vez en horas. «Hemos colocado 2 stents para abrir las arterias obstruidas. Ahora está en recuperación. Podrán verlo en 1 hora, cuando lo traslademos a planta». Mi madre rompió a llorar, una mezcla de alivio y agotamiento. Yo me limité a dar las gracias al médico, que nos dio algunas instrucciones sobre la recuperación y los cuidados que necesitaría mi padre en los próximos días. «Va a necesitar reposo absoluto durante al menos 2 semanas», enfatizó el doctor. «Nada de estrés, nada de disgustos. Su corazón ha sufrido un daño considerable y necesita tiempo para recuperarse. Nada de estrés, nada de disgustos». ¿Cómo íbamos a evitar eso cuando su casa estaba a punto de ser embargada? ¿Cuándo su negocio de toda la vida había cerrado? ¿Cuando su hija favorita había desaparecido después de estafarlo? La situación era ridícula, casi cómica en su crueldad. Cuando por fin pudimos ver a mi padre, ya estaba despierto aunque sedado. Su mirada era nebulosa, confusa. Me reconoció después de unos segundos, y una débil sonrisa apareció en su rostro pálido. «Lucía», murmuró con voz ronca, «¿has venido?» «Sí, papá, estoy aquí». Tomó mi mano con la suya, aún conectada a un gotero. Su piel se sentía fría y frágil, como papel viejo. «Lo siento mucho», dijo, y por un momento pensé que el sedante le hacía delirar. «He sido un mal padre para ti». Me quedé sin palabras.
En toda mi vida nunca había escuchado a Antonio Ramírez pedir perdón por nada. Era un hombre orgulloso, terco, convencido siempre de tener la razón. Escucharle disculparse, en esa cama de hospital, con tubos saliendo de su cuerpo y la muerte habiendo pasado tan cerca, me desarmó por completo. «Descansa, papá», fue lo único que pude decir, apretando suavemente su mano. «Ya hablaremos de eso cuando estés mejor». Asintió débilmente y cerró los ojos. En segundos, su respiración se volvió más profunda y regular. Se había quedado dormido. Mi madre y yo salimos al pasillo para dejarlo descansar. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. «Nunca le había oído disculparse por nada», comenté finalmente. «El infarto le ha cambiado», respondió ella. «O quizás solo le ha hecho ver las cosas con claridad. A veces necesitamos estar a punto de perderlo todo para valorar lo que teníamos». Sus palabras resonaron en mí más de lo que me hubiera gustado admitir. Yo también había estado a punto de perder a mi padre sin haberle dicho todo lo que necesitaba decirle, sin haber resuelto ese nudo de resentimiento y dolor que llevaba años cargando. Esa noche volví a casa con una decisión tomada. No podía abandonarlos. No ahora. Por mucho que me hubieran herido, por mucho que me hubieran ignorado, seguían siendo mis padres. Y yo no era como ellos. No podía simplemente dar la espalda a alguien que me necesitaba, aunque ese alguien no hubiera estado para mí cuando yo lo necesité. Llamé a un abogado amigo mío, Javier, especializado en derecho bancario. Le expliqué la situación sin entrar en detalles personales y le pregunté si podría reunirse con mis padres para buscar alguna solución a su problema financiero. «No será fácil, Lucía», me advirtió. «Por lo que me cuentas, la situación es bastante grave. Pero quizás podamos negociar con el banco, buscar alguna reestructuración de la deuda. No prometo nada, pero lo intentaré». «Gracias, Javi. Te debo una». «No me debes nada. Para eso están los amigos». Al colgar, me sentí más ligera. No había solucionado nada todavía, pero al menos había dado un primer paso. No iba a entregarles mis ahorros ni a asumir la responsabilidad por sus errores, pero les guiaría hacia una posible salida. Era mi límite, firme pero justo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, el mundo pareció detenerse por un instante. Era Sofía. «He oído lo de papá. ¿Cómo está?» Miré fijamente la pantalla, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. Después de todo lo que había hecho, después de desaparecer dejando a nuestros padres, enfrentándose solos a las consecuencias de sus acciones, tenía la desfachatez de preguntar cómo estaba papá. Como si le importara, como si tuviera derecho a saberlo. Escribí y borré varias respuestas. Quería gritarle, recriminarle, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que había causado. Pero finalmente opté por la respuesta más simple y verdadera. Ha sobrevivido. Más de lo que mereces saber. Bloqueé el número inmediatamente después. Ya había tomado mi decisión sobre cómo manejaría esta crisis familiar, y esa decisión no incluía a Sofía. No todavía. Los meses siguientes pasaron como en una nebulosa. La recuperación de mi padre fue lenta pero constante. 3 semanas después de la operación, le dieron el alta hospitalaria, pero su vida había cambiado para siempre. Los médicos fueron claros. Necesitaría medicación de por vida, ejercicio moderado, dieta estricta y, sobre todo, evitar situaciones de estrés. Mientras tanto, Javier, mi abogado amigo, hizo maravillas. Logró negociar con el banco una reestructuración de la deuda que, si bien no salvó la casa familiar ni la tienda, al menos evitó que mis padres quedaran en la calle con una deuda impagable. Vendieron la casa, mucho por debajo de su valor real, pero suficiente para cubrir parte de lo que debían. Con lo poco que quedó, y con mi ayuda, alquilaron un pequeño piso en Mislata, un municipio pegado a Valencia, pero mucho más económico.
Verles mudarse de la casa donde había crecido fue más duro de lo que esperaba. El limonero del jardín, las marcas de altura en la pared de la cocina que mostraban cómo Sofía y yo habíamos crecido, los pequeños detalles que convertían una casa en un hogar. Todo quedaba atrás. Mi madre lloraba mientras empaquetaba las pocas pertenencias que podían llevarse. Mi padre, todavía débil, observaba en silencio con una dignidad rota pero no desaparecida. «Es solo una casa», le dije, intentando consolarle. «Lo importante es que estéis bien». Me miró con una mezcla de gratitud y vergüenza que nunca olvidaré. Tantos años trabajando para construir algo, para dejaros un legado a ti y a tu hermana. Y mira cómo ha acabado todo. No tuve corazón para recordarle que ese legado nunca había sido realmente para mí, que siempre había sido Sofía la heredera designada, la continuadora del apellido Ramírez. En lugar de eso, le apreté el hombro con cariño y seguí empaquetando libros. El nuevo piso era pequeño pero luminoso. Un segundo piso sin ascensor que mi padre subía lentamente, agarrándose al pasamanos y parando en cada rellano para recuperar el aliento. La sala de estar era también comedor, y en ocasiones mi espacio de trabajo cuando iba a visitarles. Un dormitorio para mis padres, un baño modesto y una cocina funcional pero diminuta completaban el hogar. Era un cambio abismal para quienes habían vivido durante décadas en un chalet de 3 dormitorios con jardín, pero nunca les escuché quejarse. Encontrar trabajo fue lo más difícil. Mi padre, a sus 62 años y con un infarto reciente, era prácticamente inempleable. Mi madre, que nunca había trabajado fuera de casa, solo encontraba ofertas para limpiar por horas o cuidar ancianos, trabajos mal pagados y físicamente exigentes para alguien de su edad. Finalmente, gracias a un viejo contacto de mi padre, consiguió un puesto como conserje en un colegio privado. El salario era modesto, pero incluía un seguro médico que cubría sus medicamentos. Mi madre comenzó a cuidar a una anciana 3 veces por semana, complementando así los ingresos familiares. Era suficiente para sobrevivir, aunque nada más. Mi relación con ellos fue cambiando lentamente. No fue un camino fácil ni lineal. Había días en que la rabia volvía, en que les reprochaba silenciosamente cada cumpleaños olvidado, cada logro no celebrado, cada vez que Sofía recibió lo que a mí se me negó. Había otros días en que sentía una compasión profunda, en que veía a 2 personas mayores luchando por reconstruir sus vidas desde cero, sin la energía ni las oportunidades de la juventud. Sofía seguía siendo un fantasma en nuestras conversaciones. Ninguno mencionaba su nombre, aunque su ausencia pesaba como una presencia constante. Según supe por Elena, que tenía contactos en común, mi hermana se había mudado a Madrid. Aparentemente, había conseguido un trabajo en una empresa de relaciones públicas y vivía como si nada hubiera pasado. Sin remordimientos, sin mirar atrás. Típico de ella. Durante esos meses, mi propio negocio de diseño comenzó a despegar. Conseguí algunos clientes importantes, incluido un restaurante de moda en el centro de Valencia que me encargó toda su identidad visual. Mi jefe en la empresa donde trabajaba a tiempo parcial me ofreció un puesto a tiempo completo con un salario decente. Por primera vez en mi vida profesional tenía opciones, podía elegir. Decidí apostar por mi propio estudio. Alquilé un pequeño local en Ruzafa, contraté a una becaria a media jornada y me lancé al vacío del emprendimiento. Fue aterrador y emocionante a partes iguales. Cada vez que firmaba un nuevo cliente, cada vez que veía mi trabajo en un cartel o en un folleto, sentía una mezcla de orgullo y validación. Esto era lo que siempre había querido hacer, lo que mis padres nunca creyeron que podría lograr. Y así, entre visitas al hospital para chequeos de mi padre, ayudas puntuales a mis padres y el desarrollo de mi carrera, pasaron los meses. El verano dio paso al otoño, y el otoño al invierno. Las fiestas navideñas, siempre complicadas, fueron especialmente tensas ese año. Cené con mis padres en Nochebuena, un menú simplificado de lo que solía ser nuestra cena familiar. No hubo regalos caros, ni champán,
ni la tradicional foto familiar frente al árbol. En su lugar, hubo una conversación pausada, sin grandes alegrías, pero también sin reproches. Un pequeño paso hacia algo que, si no era reconciliación completa, al menos se parecía a la paz. Cuando llegó febrero, me di cuenta de que se acercaba mi cumpleaños número 33. El octavo aniversario desde que mis padres habían comenzado a olvidarlo sistemáticamente. No esperaba nada diferente este año, a pesar de todo lo ocurrido. Algunas heridas tardan más en sanar que otras. La mañana de mi cumpleaños amaneció soleada pero fría. Típico febrero valenciano. Me desperté sin expectativas. Me preparé un café y me dispuse a empezar mi día como cualquier otro. Tenía una reunión con un cliente potencial. Luego almorzaría con Elena, y por la noche había quedado para tomar algo con compañeros del gremio. Un día normal, con algunos pequeños placeres. A media mañana, mientras estaba en mi estudio preparando la presentación, sonó el timbre. Pensé que sería el mensajero con el material que había pedido para un proyecto. En su lugar, me encontré con mi padre, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel de regalo y una bolsa de churros recién hechos. «Feliz cumpleaños, hija», dijo, con una sonrisa tímida que no le había visto en años. Me quedé sin palabras. Le invité a pasar, todavía procesando lo que estaba ocurriendo. Se sentó en la pequeña sala de reuniones, visiblemente nervioso. Tu madre quería venir también, pero hoy tenía que cuidar a doña Carmen. Te manda esto, añadió, entregándome el paquete. Lo ha hecho ella misma. Desenvolví el regalo con manos temblorosas. Era un chal tejido a mano, en tonos azules y verdes, mis colores favoritos. Recordé vagamente haber mencionado en alguna de mis visitas que el estudio se ponía muy frío en invierno. «Es precioso», murmuré pasando los dedos por la suave lana. «Dale las gracias de mi parte». Mi padre asintió, visiblemente aliviado por mi reacción. Sacó los churros y me ofreció uno. Pensé que podríamos desayunar juntos, como cuando eras pequeña y te llevaba a la churrería del mercado antes del colegio. ¿Te acuerdas? Claro que me acordaba. Era uno de los pocos rituales que compartíamos solo él y yo, antes de que Sofía comenzara el colegio y se uniera a nosotros, acaparando como siempre toda la atención. Me acuerdo, dije, aceptando el churro. Siempre pedías uno con chocolate para mí. Sonrió, recordando también. Y tú siempre dejabas para el final el trozo que más chocolate tenía. Desayunamos en un silencio cómodo, interrumpido solo por pequeños comentarios sobre el tiempo, sobre mi estudio, sobre cómo se encontraba él de salud. No hablamos del pasado, ni de los años perdidos, ni de las heridas que aún estaban cicatrizando. No era el momento. Cuando se fue, me quedé mirando el chal sobre mis hombros y los restos de los churros en la mesa. No era una gran celebración. No era ni siquiera una disculpa explícita por todos los cumpleaños olvidados. Pero era un comienzo, un pequeño reconocimiento de mi existencia, de mi valor como hija. Esa tarde, durante el almuerzo, Elena me preguntó cómo me sentía respecto a este gesto de mis padres. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere aferrarse al rencor, porque es seguro, porque me protege. Otra parte quiere creer que las personas pueden cambiar, que las relaciones pueden sanar. Quizás no tengas que elegir, respondió ella. Quizás puedes permitirte sentir ambas cosas, el dolor por lo que fue y la esperanza por lo que podría ser. Sus palabras me acompañaron durante el resto del día. Esa noche, al volver a casa después de las copas con mis compañeros, encontré un mensaje en el contestador. Era mi madre. «Hija, soy mamá. Solo quería saber si te ha gustado el chal. Lo hice pensando en ti, en tus colores. Y, bueno, quería decirte que estoy orgullosa de ti, de lo que has conseguido con tu estudio, de cómo nos has ayudado a pesar de todo. Sé que es tarde para decirte estas cosas, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Te queremos, Lucía, aunque no siempre hayamos sabido demostrarlo».
Me senté en el sofá, con el teléfono aún en la mano, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría. Eran lágrimas de liberación, de un peso que comenzaba a aligerarse. Al día siguiente, tenía previsto ir al puerto de Valencia. Era una tradición personal que había comenzado el año anterior, cuando bloqueé a toda mi familia. Un pequeño ritual de independencia, de celebrar mi cumpleaños a mi manera, sin esperar nada de nadie. El viento era fresco, el cielo claro y el horizonte infinito. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un número desconocido. Dejé que sonara y sonreí. Por primera vez en 8 años, mi cumpleaños no trataba sobre quién me recordaba. Trataba sobre quién me había convertido, alguien que ya no necesitaba su aprobación para sentirse vista. El silencio, por fin, se sentía como libertad. Y sin embargo, al volver a casa esa tarde, hice algo que no había planeado. Llamé a mis padres y les invité a cenar el domingo siguiente. No sería una reconciliación completa, no borraría años de negligencia y dolor, pero sería un paso más en este nuevo camino que estábamos recorriendo. Un camino donde quizás podríamos construir una relación diferente, no basada en expectativas o obligaciones, sino en el respeto mutuo y la aceptación de nuestras imperfecciones. La vida es demasiado corta para aferrarse eternamente al rencor. A veces, el verdadero valor no está en cortar lazos, sino en tejerlos de nuevo, con hilos diferentes, más fuertes y flexibles. Hilos que permitan la distancia cuando sea necesaria, pero que no se rompan con cada tensión. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, pensé en esos hilos invisibles que nos conectan a todos. Pensé en mi padre y sus churros, en mi madre y su chal tejido a mano, en Sofía y su ausencia. Pensé en cómo las familias son complicadas, imperfectas, a veces dolorosas, pero también en cómo, a veces, cuando menos lo esperas, pueden sorprenderte. 8 años después del primer cumpleaños olvidado, había aprendido que el perdón no siempre viene en grandes gestos dramáticos. A veces viene en forma de pequeños detalles. Un desayuno compartido, un regalo hecho a mano, un mensaje en el contestador. Y quizás eso era suficiente para empezar de nuevo.